Bienvenidos al Informativo Económico en DW. El Consejo de la Unión Europea, el órgano donde los gobiernos de los países miembros del bloque toman decisiones y hacen leyes al nivel europeo, ha respaldado oficialmente por mayoría la firma del acuerdo de asociación comercial con el Mercosur. Esto constituye el mayor acuerdo comercial de ambos bloques y la zona de libre comercio más grande del mundo. El Mercosur está integrado por Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Venezuela está suspendida desde 2017 por ruptura del orden democrático. De todas formas, la aprobación europea no fue unánime. El acuerdo con el bloque sudamericano obtuvo la mayoría calificada necesaria en Bruselas, pese a la oposición de Francia, Polonia, Austria, Irlanda y Hungría. El tratado prevé la eliminación progresiva de la gran mayoría de los aranceles entre ambas regiones y abrirá amplios sectores de compras públicas, servicios e inversiones a empresas europeas y sudamericanas. Y no hay consenso, pero el acuerdo comercial Unión Europea-Mercosur está un paso más cerca de ser una realidad, al menos en los papeles. Los detalles los vamos a ver ahora con nuestro compañero en la Bolsa de Frankfurt, José David Navarro. José, para llegar a este punto, la Comisión Europea, la encargada de negociar el acuerdo, ha tenido que ceder en algunos temas. ¿Cuáles son esas concesiones que han, por ejemplo, hecho que Italia acepte los términos del acuerdo? Pues más controles, más salvaguardas y también, Andrés, la promesa de adelantar una cantidad de dinero para los agricultores. Ese sería el resumen de las concesiones que ha tenido que hacer Bruselas, como tú decías, para ganar una mayoría de momento cualificada. Por ejemplo, la Comisión Europea podría reactivar los aranceles a los productos importados desde el bloque sudamericano si detecta que los precios bajan anormalmente o el volumen de la mercancía aumenta, dañando, digamos, a el producto local. O también, Andrés, Bruselas ha prometido la prohibición de la entrada de productos que tengan trazas de sustancias que están aquí en la Unión Europea prohibidas. Son algunos de los ejemplos que, por ejemplo, han hecho que Italia finalmente dé el ok del visto bueno a este acuerdo que, Andrés, espera cree la mayor zona de libre comercio del mundo. José, la firma podría tener lugar entre los países del Mercosur la próxima semana en Paraguay. Esto ha anunciado incluso el gobierno argentino, pero esto no implica automáticamente la entrada en vigor del acuerdo comercial. ¿Qué pasos tienen todavía que darse antes de que entre en vigor? Y además, ¿puede avanzar este acuerdo sin el apoyo de los países europeos que lo rechazan, como Francia, Polonia o Irlanda? De momento sí, Andrés, porque se necesitaba una mayoría cualificada, es decir, el 55% de los países del bloque que representasen el 65% de la población. Eso es lo que von der Leyen necesitaba para tomar ese avión la próxima semana rumbo a Paraguay para la firma del acuerdo, pero como tú dices, todavía hay una prueba más que superar y esa es la ratificación en el Parlamento Europeo. De momento parece que la situación allí tampoco va a ser de un camino de rosas, porque ya, como señal, unos 150 eurodiputados han advertido que van a llevar este acuerdo ante la justicia europea. José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt. Gracias. Buen fin de semana. Y no hubo unanimidad en el Consejo Europeo porque el acuerdo con el Mercosur despierta grandes divisiones en el seno de la Unión Europea. Las raíces del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur se remontan a una época cuando la globalización parecía imparable y la cooperación iba en aumento. Pero tras décadas de negociaciones, alcanzar este acuerdo va ahora más allá de una simple negociación comercial para Europa. Es parte de una batalla por la influencia y la autonomía en una época de incertidumbre. Creemos que este es un acuerdo de enorme importancia, tanto desde el punto de vista económico como diplomático y geopolítico. Es una señal para el resto del mundo de que en una época de fragilidad económica, aranceles e incertidumbre, los aliados económicos de confianza que respetan las reglas pueden lograr grandes avances juntos. El acuerdo unirá a la Unión Europea con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay en una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo. Así, vendedores brasileños podrían ofrecer más fácilmente sus minerales a la Unión Europea, que busca alternativas a China. Para la industria automovilística alemana, esto supone un mejor acceso a los clientes sudamericanos, lo que podría ayudar a amortiguar el impacto de los aranceles estadounidenses para fabricantes como Schaeffler. Encontrar nuevos mercados es una prioridad. El crecimiento se producirá fuera de los mercados establecidos. Habrá crecimiento en Brasil, en la India, en el sudeste asiático.
El acuerdo acercará aún más a Europa y Sudamérica, justo cuando las intervenciones de Estados Unidos en Venezuela plantean interrogantes regionales sobre futuras alianzas. Se ha producido un giro notable por parte de todos los socios comerciales de Estados Unidos a la hora de plantearse dónde pueden diversificar sus vínculos comerciales. No creo que la Administración haya reflexionado aún en profundidad sobre lo que significa una mayor fragmentación de la economía mundial como consecuencia de sus acciones. Pero el pacto ha suscitado importantes protestas en Europa, como esta en Bruselas el mes pasado. Los agricultores que ya luchan con las regulaciones ecológicas de la Unión Europea temen tener que hacer frente a la competencia desleal de los vendedores sudamericanos. Estoy aquí para impedir que Mercosur acabe con la agricultura europea. La UE quiere salvar el sector automovilístico alemán y europeo a costa de los agricultores. Es así de sencillo. Por eso Francia, Polonia, Irlanda y Hungría se oponen al acuerdo, pero perdieron contra los que están a favor. También los activistas climáticos advierten de un posible impulso a la deforestación del Amazonas y destruir los ecosistemas. La Unión Europea dice mantener altos estándares medioambientales, pero los opositores la acusan de ceder ante la competencia. Hubo un momento en el que los países en desarrollo y los mercados emergentes eran los que realmente seguían las reglas. Lo que vemos ahora es que están diciendo, bueno, quizá no tengamos que seguir esas reglas. ¿Por qué íbamos a hacer todas estas cosas con ustedes cuando podemos conseguir un acuerdo mejor si trabajamos con China, por ejemplo, y ellos no ponen tantas condiciones? Los parlamentarios de la Unión Europea aún podrían votar contra el acuerdo a lo largo de este año, así que esto no termina aquí. Y más asuntos, el presidente Donald Trump ha pedido a ejecutivos petroleros que regresen a Venezuela para invertir al menos $100.000 millones con el objetivo de reactivar la industria petrolera de ese país. Trump busca aprovechar de esta manera las amplias reservas de crudo del país sudamericano, las más grandes del mundo. En una reunión, el presidente les aseguró a los ejecutivos que no deben temer por expropiaciones pasadas, como en la Venezuela del periodo chavista. Tras la captura de Nicolás Maduro, la Casa Blanca ha pactado con el gobierno interino de Delcy Rodríguez para gestionar la venta de entre 30 y 50 millones de barriles de crudo previamente sancionado. Washington asegura además que controlará las ventas globales del petróleo venezolano de forma indefinida. Y la economía de Estados Unidos creó solo 50.000 empleos en el mes de diciembre del año pasado, cerrando así el peor año de generación de empleos desde 2020, cuando la pandemia de COVID dejó prácticamente paralizada la economía global. A excepción de aquel 2020, 2025 fue el año con menos creación de empleo desde el 2009, en plena crisis financiera global. En total, en 2025 se generaron 584.000 empleos, un número muy inferior a lo más de 2 millones de empleos añadidos en cada uno de los 2 años previos. La desaceleración en la contratación no fue inesperada. El empleo en el sector público se desplomó por los recortes implementados en su momento por el Departamento de Eficiencia Gubernamental del multimillonario Elon Musk. Además, la administración del presidente Donald Trump viene impulsando, sabemos, restricciones migratorias muy agresivas, lo que ha llevado a muchas empresas a adoptar una actitud cauta a la hora de contratar trabajadores no estadounidenses. De este tema hablamos, por supuesto, con nuestra corresponsal financiera en Nueva York, Ana Nieto, que nos va a contar más. Ana, ¿hay cierto alivio en estas cifras de empleo de diciembre en lo que respecta a la creación de nuevos puestos de trabajo en su conjunto, pero en la totalidad del año aparecen puntos débiles? ¿Dónde están los más importantes? Sí, el ritmo de creación de empleo en el año 2025 se ha ralentizado notablemente. En el año 2024 se crearán 168.000 nuevos puestos de trabajo al mes como media. El año siguiente esta media se ha caído un 71% para quedar en 49.000 puestos de trabajo mensuales. El deterioro ha sido mucho más rápido en el segundo semestre del año. Además, los salarios ajustados a la inflación apenas han subido un 1,1%. En un año en el que sectores clave, tanto para la economía como para la clase media, han perdido puestos de trabajo.
Hasta 68.000 empleos menos tiene el sector industrial, que ha perdido empleo desde el mes de abril, cuando se anunciaron los aranceles aquel día de la liberación para dinamizar la industria. También se ha perdido empleo en el sector de la construcción durante muchos meses, a pesar del aumento de la construcción, por ejemplo, en centros de datos para la inteligencia artificial. En el mes pasado se perdieron 11.000 empleos en este sector. En general, de hecho, solamente dos sectores, la salud y los servicios sociales, están creando empleo de forma consistente, y eso tiene que ver más con el envejecimiento de la población que está de Estados Unidos. Por último, la tasa de desempleo joven duplica la general y se eleva por encima del 10%. Ana, hablemos un poco del empleo en el sector público, que ha caído después de los recortes que implementó el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk. ¿Cuál es el balance de aquella motosierra? Pues el sector público federal, donde la agencia de Elon Musk aplicó esta motosierra, empleaba 274.000 personas menos en diciembre el año de 2025 que en diciembre del año 2024. Muchas agencias han quedado descapitalizadas, otras han perdido eficiencia debido a la falta de profesionales o de mano de obra, con la pérdida del 9% de los trabajadores federales. Y los primeros resultados no son positivos. Un informe del conservador Cato Institute apunta a que esto no ha reducido el gasto público, que de hecho ha aumentado. Y una organización de empleados públicos ha pedido a la Agencia Auditoria del Congreso que revise la legalidad de las licencias pagas, que han podido costar 10.000 millones de dólares a los contribuyentes. Ana Nieto, en Nueva York. Gracias por estas informaciones. Buen fin de semana. Gracias, Andrés. Y la Unión Europea aprueba el acuerdo comercial con el Mercosur, todas las miradas puestas a lo que ocurrirá el próximo sábado, 17 de enero, en Paraguay, donde se espera la firma definitiva de los representantes del bloque sudamericano y de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Ahí estaremos para informarle. Esto es todo por el momento, nos vemos la próxima.